este mundo roto estropee tu sonrisa de rey. No dejes. En donde hay mucha luz, la sombra tiende a ser profunda. Get. Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan por radioelcubil.com. Yo soy Verónica Suchero y en esta oportunidad dedicaremos este programa al tema de la masonería o francmasonería. Hoy, alrededor del mundo existen más de 4 millones de personas involucradas en la masonería. Se llama masonería a las distintas organizaciones y asociaciones que a lo largo de la historia se han caracterizado por adoptar el principio de fraternidad mutua entre sus miembros, por la manera particular de escribirse entre ellos, a través de símbolos solo reconocibles para los iniciados, por principios racionalistas y promotores de la paz, por la justicia y la caridad, y por su estructuración en pequeños grupos denominados logias que determinaron su condición de sociedades secretas. El gremio de masones medievales había estado al principio limitado a los albañiles, pero en Inglaterra, durante la Reforma, empezaron a admitir como miembros a hombres ricos y con nivel social interesantemente altos. Estos gremios se convirtieron gradualmente en sociedades fieles a unos ideales generales, tales como la libertad, igualdad y la fraternidad. Fue a principios del siglo XVIII en Londres que se inició la masonería, que para algunos es una sociedad secreta envuelta en un profundo misterio. Para otros es un grupo basado en la iniciación que promueve la fraternidad con los seres humanos. Sin embargo, para muchos se acerca más a una red de conspiradores. En 1738 la masonería fue excomulgada por el Papa Clemente XII, siendo este el comienzo a una larga serie de condenas a los masones y a sus secretos. Los masones cultivan el misterio que a su vez levanta sospechas. ¿Es cierto que la gran mayoría de líderes mundiales son masones? ¿Que la mayoría de los presidentes de los países poderosos son masones? ¿Ser masón le ayuda a uno a subir en la escala social o en la política? ¿Se deciden en las logias el futuro de la humanidad? Estas y más preguntas serán respondidas en nuestra conversación con el Gran Maestre grado 33 de la Gran Logia Constitucional del Perú, Julio Carlos Pacheco Girón. Pero antes, un hermoso himno masónico. Gloria al Señor.
encuentro con el gran maestro de la Gran Logia Constitucional del Perú, el señor Julio Carlos Pacheco Girón. La Gran Logia Constitucional del Perú es una de las logias masónicas más representativas en el Perú, que tiene una característica especial: acepta a las mujeres. ¿Cómo está, señor Julio Carlos Pacheco Girón? Mucho gusto, Verónica, me alegra saludarte esta tarde y estoy a tus órdenes, bien siempre, con mucho entusiasmo, trabajando por la humanidad. Gracias, gran maestro. Queremos empezar desde el principio. ¿Qué es la masonería? ¿Es una religión? ¿Es un club? ¿Es una fraternidad? ¿Qué cosa es? La masonería es una institución, es una gran fraternidad que no es ni política ni religiosa. Es una institución sin fines de lucro, es una institución de hombres libres, de buenas costumbres y de sano juicio, que busca el perfeccionamiento del hombre para bien de la sociedad. ¿Cuáles son los orígenes de la masonería? Un poquito de historia, por favor. Bueno, sí, la masonería está a través de los tiempos, podemos remontarnos a los fenicios, a los egipcios. Era todavía una masonería en esa época operativa, que se dedicaron con los grandes arquitectos a construir los grandes templos, a las diferentes iglesias de la humanidad. Esos tiempos, pues, imagínate, estamos épocas antes de Cristo. Por eso es que la masonería es milenaria en su vida en bien de la sociedad. Era una escuela de mucha reflexión, donde solo ingresaron los escogidos plenamente, que tenían dotes y cualidades de alguna experiencia en el campo científico, tecnológico, filosófico, etcétera. Era lo mejorcito de la población. Lo más graneado de la sociedad, lo más selectivo de la humanidad, el hombre correcto, ¿no? Dígame, ¿por qué en el origen de la masonería siempre se ha hablado de hombres nada más, no de mujeres? No se permitía mujeres. ¿Por qué ahora, por ejemplo, la Gran Logia Constitucional sí permite mujeres? Bueno, justamente es a través de los tiempos. Podríamos remontarnos a la Edad Media. Siempre el varón era el varón y la mujer era un nivel tercera o cuarta clase, hasta cierto modo como servidumbre de un varón. Esos temas en esta época para nosotros, los masones modernos, ya han sido superados. Nadie puede oponerse a que participe una mujer en un mundo moderno, liberal, donde la economía, donde los temas de comunicación están globalizados y la mujer tiene tan igual derechos que el varón. La mujer es presidenta, es ministra, es científica, es investigadora y también es una buena madre. De manera que entonces nosotros creemos en la Gran Logia Constitucional que la masonería ni ninguna institución tiene el derecho de postergar a la mujer. La mujer tiene un nivel tan igual y más que muchos hombres. O sea, no es que en alguna ley o en alguna constitución, no sé cómo se le llame, la Biblia masónica, no sé qué nombre tendrá, discúlpeme, en esa constitución no es que se diga que la mujer no está permitida participar, ¿o sí? Definitivamente las antiguas leyes de la masonería, los famosos landmarks antiguos, que fueron hechos por masones en su tiempo y en su época, prohibían definitivamente la participación de la mujer. Nosotros hemos hecho una revolución en este tema, y no es una novedad en el Perú. Eso han comenzado hace más de 100 años en Francia. Tenemos personajes tan importantes como Clorinda Matto de Tournai, como Mercedes Cabello de Carbonera, muchas personalidades de mujeres en el campo de la filosofía, en el campo de lo que es la lengua y en el campo de todos los niveles de las disciplinas humanas han participado mujeres con mucho éxito. ¿Por qué se dice que la fraternidad masónica es secreta? ¿Por qué no se sabe sobre qué es lo que pasa tras la puerta de un templo masón? Bueno, yo no diría tan secreto, la masonería es discreta. Antes, bueno, era muy vedado, muy cerrado. Ahora usted puede ver perfectamente la masonería a través de la televisión, en internet, hay informaciones. Lo que sí es discreto son sus propios grados, sus propios tocamientos, sus propios secretos de palabras que son responsabilidad de cada grado. Por ejemplo, tenemos nosotros en la masonería simbólica, que es la que practicamos en muchas partes del mundo, son 3 grados: el grado de aprendiz, el grado de compañero y el grado de maestro. Cada grado tiene su propio secreto, cada grado tiene su propia palabra, tiene su propio tocamiento y tiene su propia ceremonia. O sea, el aprendiz no sabe lo que pasa en el segundo grado ni en el segundo ni en el tercero. Claro, y además también en los grados filosóficos, tenemos hasta el grado 33 en el Supremo Consejo, el grado 33,
Tenemos en Memphis equivalente al 99 grados, tenemos el rito francés hasta el grado 33 también, y cada grado tiene su palabra, su secreto y su propio ritual. Ya. ¿Usted es grado 33? Yo soy el soberano comendador del Supremo Consejo de Grado 33 para la República del Perú. Ah, qué bueno, qué bueno. Dígame, ¿qué requisitos debe tener una persona para ser masón? ¿Yo puedo tocar la puerta de una logia y presentarme y decir yo quiero ser masón, o tengo que ser invitado por alguien? ¿Cómo es que yo llego a una logia? A una logia se llega por invitación. Ojos para ver, oídos para oír. Un hombre o una mujer puede ver un buen ciudadano. Hay muchos masones blancos que, no siendo masones iniciados, hacen obras como los masones, obras sociales, obras caritativas en nuestra sociedad. La masonería se ingresa por invitación. Usted no puede decir yo quiero ser, no. De repente no le abren la puerta. Tiene que llegar invitado con ciertas cualidades. Luego recibir su nombre, sus generales de ley como persona de sano juicio, ¿no? Independiente, ¿no? Puede perfectamente incorporarse a la logia previa aprobación de sus respectivos. ¿Son investigados? Sí, tenemos cámaras de investigación de diferentes órdenes en el tema judicial, en el tema policial. Ahora hemos incorporado inclusive a la SUNAT porque no queremos, puede incorporarse de repente a una personalidad que tenga mucho dinero, de repente es un narcotraficante, claro, o una persona a vivir, ¿no? Entonces, en eso sí somos muy selectivos y cuidamos mucho. Gran maestro, siempre yo he escuchado al menos que los masones son gente de dinero. ¿Esto es así? ¿Buscan especialmente personas económicamente pudientes? Cuando hablamos de personas de sano juicio y de sana moral y de libertad, posición económica, tienen que tener por lo menos siquiera para pagar su cuota, hacer obras, ¿no? Antes era en eso sí muy riguroso, solo la gente con cierto poder económico, con cierto nivel económico entraba, pero ahora no, nosotros somos aperturados, nos interesa más que todo que sea una persona que tenga sano juicio, que tenga correcta moral y que esté siempre dispuesta a trabajar por la sociedad, porque no siempre todo es el dinero, sino también está sobre todo su vocación de servicio a la humanidad que tanto requiere y los valores que practique, por supuesto. Dígame, yo siendo masón, ¿qué más logro en mi vida? Porque si yo ya soy una persona de buenos principios y justamente por eso es que me han invitado a ser masón, entonces yo ya vengo siendo una persona derecha y justa, X cosas. Pero cuando ya llego a la masonería, ¿cómo salgo? ¿O qué es lo que viene? ¿Cómo evoluciono? Bueno, en la masonería le van a dar las pautas para reflexionar, para pensar. ¿Cómo usamos nuestras herramientas simbólicamente? Significa, por ejemplo, la escuadra del compás es una herramienta muy importante. El compás establece nuestro rango de movimiento en la sociedad. Sus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Es un simbolismo. Simbólicamente es eso. Claro. Y luego también en el tema, en la parte de la escuadra, sus acciones como mujer, como esposa, como profesional, tienen que ser de una forma correcta como lo marca la escuadra de 90 grados. Entonces eso, y aparte las relaciones que va tomando, sus principios, y vea usted, es una escuela muy interesante porque muchos padres recién aprenden a ser de repente padres o madres cuando entran en la masonería, cuando van a trabajar la masonería, y yo tengo estos valores, pero puedo hablar de mis hijos de esta manera, puedo dialogar con mis hijos, puedo trabajar con mi vecino, con la vecina, tengo que ser algo mejor, no queremos que sean santos ni santulonas, queremos que sean hombres y mujeres justos, que se respeten mutuamente y que sean un ejemplo a la sociedad, que es lo más importante. Y eso uno mismo lo va construyendo. Claro. Hay muchos hermanos mayores que le pueden dar las pautas, pero pues, esas pautas, pero por supuesto también el mayor tiene que darle el ejemplo. Yo soy gran maestro en la logia constitucional, tengo 40 y tantos años de masón, y bueno, ahí está mi conducta. Dígame, gran maestro, cuando uno ingresa a la masonería, ¿puede salir de ella? Ya un hombre o una mujer que se inicia en la masonería, que toma su juramento ante el ara, ya no puede salir, simplemente podrá apartarse temporalmente, pero ya es masona por toda su vida. Es como cuando a usted lo bautizan en la Iglesia Católica, también ya toda su judía está en su bautizo. Ya no puede a mí desbautíceme, no es así. Ya está usted bautizada y está juramentado ante el ara, y por algunas circunstancias de repente se pueden apartar, pero después vuelven y comienzan a reflexionar, de manera que es
es un nacimiento muy interesante, es una etapa iniciática muy importante, muy bonita, eso hay que vivirlo mucho. ¿Qué puede contar usted de eso? Claro, gran maestro. Los Illuminatis tienen algo que ver con los masones. Se dicen que ellos confabulan con esto de lo que llaman el nuevo orden mundial. ¿Eso tiene algo que ver con la masonería? Mire, la masonería siempre es una escuela de líderes, entonces se les vincula con los Illuminatis, con los templarios, con una serie de cosas, porque los masones siempre han sido líderes en el mundo. No hay nada en el mundo que esté lejos de la presencia, la acción y la mano masonería. Si usted va, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿qué fue en Estados Unidos? Washington, claro. Roosevelt, Lincoln. Masones, ¿no? Masones. Y si usted va, por ejemplo, y varios inclusive en su propia moneda. Sí. Si usted se remite a la Revolución Francesa, no, eso no quiere decir que el masón tenga que ser un santulón y diga todo bien a las cosas. Es un hombre que busca la justicia, los derechos humanos, una serie de aspectos importantes de la sociedad. Y entonces Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire, fueron masones. Y dejaron una sociedad de libertad, igualdad y fraternidad de un mundo donde vivíamos un totalitarismo, vivíamos un quebrantamiento de derechos donde la vida no interesaba nada, etcétera, ¿no? Y así, en muchos lugares, en Perú, ¿quién se ha libertado el Perú? San Martín, Bolívar, Hipólito. ¿También masones? Claro, masones. Y ellos vinieron a Perú, no solo porque se les ocurrió a ellos que de buena gente, no, fueron las corrientes de las logias lautarinas de Inglaterra y mucho de Europa, que ayudaron a un financiamiento para que ellos vinieran a libertad, porque veían que aquí había una penetración monárquica, absolutista, donde mataban y esclavizaban al hombre. Usted se remite un poco a la historia de Perú, eso fue muy, muy cruel, muy grave, lo relata eso en términos claros, Carlos Palma, García Vega. De ahí que la masonería se basa en la fraternidad, en la igualdad y en la libertad. En la libertad. Claro, en la sí, libertad. Claro. Otra pregunta, gran maestro. Nosotros tenemos conocimiento que la Gran Logia Constitucional del Perú tiene otras logias, entiendo como sucursales, podría ser, ¿cómo se le puede llamar? Otras logias, por ejemplo, en el mundo, como quizás en Cuba. Ellos no pueden tener sus propias logias ahí. ¿Por qué es que tienen que venir a un país como el nuestro, por ejemplo, para afiliarse, es la palabra? No, mire, la logia, un grupo de ciudadanos del mundo, en el caso, por ejemplo, Argentina, se junta un grupo de damas, ¿no?, de edad madura, y dicen, bueno, vamos a hacer una logia, pero una carta patente para las mujeres en muchos lugares no le van a dar. Saben que el Perú, nosotros somos la vanguardia de la masonería moderna. La Gran Logia Constitucional, que tiene 8 años fundada aquí en el Perú, es la que acoge a las mujeres en las logias mixtas, femeninas, etcétera, y de varones, ¿no? Y entonces nos solicitan, nos llaman, nos envían comunicaciones, y nosotros estamos obligados y llamados a ayudarlos. Entonces le damos su carta patente, pero para tener su carta patente de funcionamiento de logia, como logia, ellos tienen que tener sus normas internas, sus reglamentos, su padrón, sus debidos requisitos que exigimos para que puedan ellos trabajar como logias, ¿no? Y le mandamos los rituales correspondientes, los grados, etcétera, ¿no? ¿Por qué en un país como Cuba, donde aparentemente algunos dicen no hay libertad, hay una logia masónica que se sustenta en la libertad, justamente? Sí, en el caso de Cuba es una cosa muy especial. Cuba hace más de 30 años le pide al mundo masónico el auxilio masónico. Muchos hermanos nacieron en Cuba y esa revolución tiene más de 52, 53 años. Ya son hermanos que tienen 60, 70, 80 años, han vivido todavía la libertad antes. Ya ha pasado el tiempo y ellos han querido trabajar en libertad de las logias, han sido penetrados por su propio gobierno, etcétera. En la mayoría no se habla de política, se habla solo de integración, de fraternidad. Y entonces ellos han ido pidiendo a diferentes partes del mundo y no ha habido una logia que se atreva, una gran logia que se atreva a asistir a estos hermanos, porque nuestro deber en la universalidad de la fraternidad es ayudarlos a asistirlos. Y entonces ellos estaban solicitando una carta patente para que ellos puedan trabajar ruralmente, por los propios conflictos internos que han tenido como consecuencia de un proceso donde falta la libertad. Gran maestro, usted antes de ser masón, en su vida secular, su profesión, en su carrera, ¿cuál ha sido su trayectoria? Bueno, yo tengo una trayectoria política, tengo una trayectoria institucional en el leonismo,
He tenido cargos muy importantes aquí en el país. Soy presidente de la Comisión de Regionalización del Perú, he sido presidente de la Comisión de Industria y Comercio, he luchado siempre por la justicia social, generando trabajo para la gente. Ahí tiene usted el parque industrial en Villa El Salvador. Hemos hecho muchas cosas importantes para que la gente trabaje y progrese. Hemos enseñado a usar la caña para que pesque al hombre y pueda ser rico en su trabajo y no que seamos dependientes. Y hemos trabajado siempre por eso. Hemos hecho campañas de salud con muchos hermanos en diferentes sitios. Hemos entregado muchas cosas a los asilos, etc. Es permanente nuestra tarea en ese tema. Y seguimos trabajando. Yo soy ingeniero industrial, máster en administración, político, pero en la masonería jamás hablo de política ni de religión. Soy católico, confesado, estudiado en el Colegio de las Salles, un colegio particular, soy origen francés. Y bueno, ese es nuestro trabajo permanente. Tengo un hogar establecido, 47 años de casado, hijas, mujeres, todas profesionales. Y bueno, y soy un hombre muy feliz en mi vida. Muy bien. Gran maestro, acá en el Perú, ¿existen otras logias aparte de la suya? Claro, aquí tenemos nuestra madre logia antigua que tiene más de 100 años, la logia del Perú, que es nuestra logia conservadora ahí en el tiempo. ¿Ortodoxa? Ortodoxa, que no acepta mujeres, no consigue. Para eso nuestros hermanos que todavía no tienen la mente tal vez hasta congelada, hicieron declaraciones hace algún tiempo en la República y en el diario de la República en Caretas. Son hermanos que han quedado congelados en el tiempo, que no están actuantes con el mundo moderno en que vivimos, donde actúa la cibernética, el modernismo, etcétera, y no se puede estar a espaldas de eso. Ningún masón tiene derecho, por más masón que tenga, o el grado que tenga, de impedir que una dama o una mujer pueda ser masón. Una despedida, gran maestro, para Radio El Cubil y el programa ¿Y tú qué piensas? Bueno, felicito realmente el Radio Cubil. Es para mí una oportunidad de saludar a todos los radioyentes. Le deseo mi saludo, mi agradecimiento para usted, Verónica, por este trabajo tan importante que sin duda ayuda mucho a la información de estas instituciones llamadas secretas y que son parte de una realidad del mundo en que vivimos. Muchas gracias, gran maestro Julio Carlos Pacheco Girón, por ilustrarnos en el tema de la masonería, que es un tema, como usted bien dice, tan discreto. Bueno, amigos, ahora ya sabemos un poco más sobre la masonería. ¿Y tú qué piensas?
La Asociación Internacional Amigos del Pueblo Saharaui, ASI Saharaui Perú, es una entidad civil sin fines de lucro, dedicada a promover y difundir las relaciones de amistad entre el Perú y la República Árabe Saharaui Democrática. Si deseas ser parte de este grupo solidario, búscanos en Facebook como ASI Saharaui Perú. Por la libertad del pueblo saharaui, ¡viva el Sáhara Libre! Y seguimos en ¿Y tú qué piensas? Con Verónica Suchero. Muy interesante la entrevista con el gran maestro Julio Carlos Pacheco Girón. Desde aquí le enviamos un grato saludo. Bueno, amigos, saludamos también la presencia en cabina del denominado por la masonería como ilustre y poderoso hermano Herbert Oré, de la Gran Logia Constitucional del Perú. ¿Cómo está, maestro Oré? En primer lugar, para agradecer a Radio El Cubil y a todo su final de audiencia, y de idéntica manera a vos por la invitación que nos haces. Para responder. Muchas gracias. Maestro Herbert, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un masón? ¿Cómo reconocemos a un masón? ¿Lo podemos reconocer? El masón es un hombre libre, sano y de buenas costumbres. Y se comporta como tal dentro de la sociedad y tiene un carácter y una forma particular y peculiar de ser. Es un elemento positivo, siempre impulsando el desarrollo de su comunidad, de su familia. Es un tipo que no ataca, no agrede, no ofende, no daña a nadie. Por el contrario, siempre presto a ayudar, siempre presto a colaborar, siempre presto a contribuir a que la sociedad vaya a más. Existen varios niveles también en la masonería. ¿Cuáles son estos niveles? Son dos, básicamente. La masonería universal o logia azul, que son los 3 primeros grados, y los grados filosóficos. Entonces, esos serían los dos, vamos a decir, grupos importantes dentro de la masonería para el trabajo masónico. Y estos van a estar, a su vez, practicantes de diferentes ritos. Entonces, hay en el mundo muchísimos ritos, son más de 100 ritos. Aquí en Perú, por ejemplo, se conoce 3 que son los más populares. El rito York, el escocés y el Memphis Mizraim. ¿Y en qué se diferencian estos ritos? En sus rituales. Los rituales tienen sus particularidades. Y también en los arreos o vestimenta masónica. El ornamento. Así es. Entonces, cuando usted ve en un evento público donde se presentan los masones, va a encontrar, por ejemplo, que los del rito de York tienen los mandiles con ribetes de color azul o celeste. Entonces ellos son del rito York. Y los escoceses tienen los mandiles con ribetes de color rojo. Y los de Memphis Mizraim tienen un color un poquito diferente. Entonces, eso hace la diferencia, por lo menos visual. Ahora, los temas que tratan son similares. Entonces, va a depender mucho de la composición de los miembros de una logia, porque somos hombres libres y de buenas costumbres, lo cual implica que si yo fuera médico o que si yo fuera abogado o cualquier otra profesión que tenga, voy a contribuir como persona al interior de mi logia con mis opiniones propias de todo el conjunto de conocimientos que tengo. Entonces, eso es lo que va a hacer dentro de la logia, tratar de armonizar en ese conjunto de opiniones, buscar un lugar común. Entonces el médico, el ingeniero o cualquier profesión que tenga, busca. Y a partir de entender masónico como humanos, empiezan a hacer una serie de estudios. Los estudios varían pues desde las cuestiones más elementales hasta las cosas un poco más complejas dentro de la masonería. ¿Esoterismo también? Hay esoterismo. Esoterismo es simplemente aquello que no ha sido explicado de manera abierta.
Ese es Leí esoterismo. que, por ejemplo, tratan sobre la numerología. También se habla de la numerología porque cábala. también la cábala y una serie de conceptos, pero básicamente la masonería trabaja con los siete artes liberales. ¿Cuáles son? Las matemáticas, la geometría, la oratoria, la astronomía, la astrología y etcétera, que están divididos en dos grupos. Un grupo que se llama el trivium, que son 3, y el quadrivium, que son 4 adicionales hasta ser los 7 que constituyen las 7 artes liberales. Artes liberales que son conocidos desde épocas muy antiguas. Estamos hablando desde la época de los griegos y de los romanos, que le dieron la forma. Sin embargo, todos sabemos, por ejemplo, que la astronomía se conoce pues desde cuando el hombre empezó a manifestarse en bloques culturales. Por ejemplo, la astrología, su pasado más antiguo se remonta a Sumeria. Los astrólogos más antiguos son los sumerios, que son los que definieron y lograron entender un poco el cielo y las estrellas, o todos los cuerpos celestes. Ellos, con otros nombres naturalmente, lograron identificar lo que hoy conocemos como los 12 signos zodiacales. Entonces, desde esa época hasta ahora, obviamente la astrología y la astronomía ha ido evolucionando, ¿no? Han ido ajustándose y hoy tenemos lo que conocemos. Pero igual, la escritura, como una expresión. Eso quería preguntarle, maestro Oré. He visto cómo los masones escriben, parece en señas, con puntos, letras y puntos, que no se entiende, nadie lo entiende que no sea masón. ¿Qué significa eso? ¿De dónde salió esta escritura? Bueno, hay un alfabeto. Entonces, la manera que nosotros conocemos la letra A, nosotros tenemos esa misma letra pero representada de otra manera. Entonces, eso es nuestra escritura masónica. Tenemos nuestras 28 letras y con eso escribimos. ¿Eso es para que los demás no entiendan qué quieren decir? Bueno, la idea era originalmente para poder transmitir algunas cosas dentro de los hermanos masones, pero hoy se ha hecho ya común y cualquier persona que tiene interés va a encontrarlo en libros y también en el internet, el alfabeto masónico, y puede entender completamente lo que nosotros queríamos escribir. Quizás, maestro Oré, porque en la antigüedad los masones estaban perseguidos y por eso había ese secretismo, cosa que ahora, por ejemplo, usted puede decir libremente que es masón. Sí, naturalmente. Había siempre un cuidado por transmitir, por eso es que se tenía esto. Mientras no se conocía el alfabeto, naturalmente nadie podía entender lo que eso significaba. Es más, no solamente una escritura, sino también una simbología que se pierde en la noche del tiempo. El hombre, como no tenía cómo expresar la idea o la ciencia, empezó a simbolizarlo. Y así es como nacen los símbolos. Por ejemplo, la cruz tiene un entendimiento y una simbología. El espiral. Y como eso, muchos. El ojo que todo lo ve, el búho, el pelícano, etcétera. Búho, por ejemplo, si nos podría ilustrar un poquito, ¿qué significa el búho que también lo encontramos en el billete de dólar? Bueno, el búho siempre se ha asociado al conocimiento, al saber, ¿no? Y usted va a encontrar incluso en en las caricaturas, al hombre sabio lo representa como un búho, con unos lentecitos, etcétera. Entonces, esa es una manera semiótica de representar una idea. Entonces, esa es la forma más elemental de escritura que ha dejado el hombre. Y luego ha ido a descubrir sus gráficos que representan letras, y a partir de las letras ya se podía tener un idioma. Y todo esto, su antecedente más antiguo sigue siendo Sumeria. Claro. Pero obviamente han habido culturas posteriores que también han hecho lo propio. Los griegos, los romanos, los latinos, los árabes, los hindúes, etc. También en Perú se habla, por ejemplo, que ha habido simbología en los tocapo, que son los símbolos que están en los tejidos, en la cerámica y una serie de cosas. El problema es de que todavía no se ha logrado descifrar a cabalidad todo esto. Sin embargo, hay muchísimos estudiosos y prestigiosas universidades en Perú que están haciendo el esfuerzo por descifrar esta escritura en Perú.
Ya se han descifrado, por ejemplo, la escritura en los mayas y etcétera. Entonces sí, el hombre desde siempre ha estado ligado a la masonería. Ahora, la masonería, ¿qué es ser masón? Masón básicamente significa ser constructor. Y las construcciones más importantes se han dado en diferentes lugares del mundo. Entonces, para hacer construcciones pequeñas obviamente no se requería más que tener un poco de buen criterio, pero para hacer construcciones complejas ya se requería de otras ciencias. Entonces, las construcciones más antiguas, organizadas, diseñadas, premeditadas, planificadas, lo hicieron también en Sumeria. Luego de eso viene Egipto, la India, estamos hablando cronológicamente como focos civilizatorios, y luego tenemos, curiosamente, cara al Perú, ¿no? Después vienen los griegos, ¿no? Y vienen nuestros hermanos de América Central, los mayas. Entonces, estos 7 centros civilizatorios del mundo muestran características peculiares de construcción, productos de su ciencia y de su acontecer diario. Pero todos estos que hemos mencionado tienen un elemento por común. ¿Cuál es? Todos construyeron pirámides. Mire, y la pirámide es un símbolo masón. Así es. Entonces, el masón, si quisiéramos asociar al término, a la palabra constructor, entonces viene desde la noche en tiempo. Ahora, hay hermanos masones que dicen, por ejemplo, no, la masonería simbólica nació en Inglaterra. No, correcto, tiene su razón. Es cierto que ahí le dieron alguna formalidad a la masonería tal como lo conocemos hoy. Pero en 1500 ya, por ejemplo, los masones de Francia tenían un acuerdo interesante, donde entre tantos decían que el gran maestro tenía que ser elegido. Tienes las constituciones de Estrasburgo del 1300, y así habrían una serie de documentos que van surgiendo para mostrar que la masonería no es de 1717 con los ingleses, sino mucho antes. Y si vamos al término, como decíamos, de buscar de dónde nace el constructor, encontramos pues en las civilizaciones antiguas que habían constructores que planificaban y ordenaban sus culturas. Mire, por lo que vemos, la masonería está, pero desde los orígenes del hombre hasta la actualidad. Así es. Y para hacer un paralelo, la masonería, ¿qué tiene que ver con los Illuminati? Los Illuminati, como todo grupo iniciático, tiene sus maneras de expresar sus aspiraciones como logias o grupos. Los masones, no nos olvidemos, en los rituales y en los ritos tenemos parecidas situaciones. Si yo soy de un rito A y hay otro grupo que practica el mismo rito en otra ciudad, sus aspiraciones de esa logia van a ser diferentes a los míos, no obstante que somos del mismo rito, por la composición de los hermanos dentro de la logia. ¿Correcto? Ahora, los Illuminati tienen su particular manera de entender los problemas del mundo y proponen sus alternativas. Se dice popularmente que son los que rigen el mundo, los que la mano detrás de todo esto. Lo de cierto es de que los masones siempre hemos estado asociados a los cambios que se han dado en el mundo. Siempre. Los cambios más importantes. Antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, la lucha por la independencia en los Estados Unidos. Ojo, antes de la Revolución Francesa. ¿Y quiénes hicieron la lucha por la independencia en los Estados Unidos? Fueron masones. Sí, pues. Pero masones que habían bebido de la fuente de los enciclopedistas franceses. Es decir, fueron motivados en su pensamiento del concepto libertad por masones franceses. Entonces ellos hicieron esa lucha por la independencia de los Estados Unidos y años luego hicieron los franceses la conocida Revolución Francesa también con el pensamiento masónico que antes lo mencionaba, libertad, fraternidad, etc. Entonces, 3 palabras que se han quedado vinculados a la masonería universal. Igualdad, libertad y fraternidad. Entonces, estas 3 palabras han quedado. Entonces, cuando se habla de masonería, inmediatamente hablamos de estas 3 palabras. Claro. Precisamente por estos antecedentes históricos que han evolucionado y revolucionado el mundo. Para entonces, por ejemplo, hablar de la independencia de los Estados Unidos era pues una herejía. ¿Cómo es que un pueblo podía sacudirse de un yugo? Habían habido luchas antes, pero no habían logrado el éxito que estuvieron.
De idéntica manera, la Revolución Francesa se sacudió de la monarquía y plantearon un gobierno democrático. Entonces, estas son las cosas que han hecho. Si hablamos de Sudamérica, fueron los masones, educados por los masones europeos, ingleses, españoles o franceses, quienes también cogieron el concepto de libertad, democracia, etcétera, y buscaron aquí en América Latina sacudirse de la corona española, de la corona portuguesa y también de la corona inglesa. Y eso es lo que hemos hecho siempre los masones. Al interior, 100%. Sí, porque estamos siempre en el concepto y en las corrientes que van evolucionando conforme evoluciona el hombre. La libertad es inherente al hombre. Siempre el hombre ha buscado libertad. Y eso es uno de los pilares sobre el que basa la masonería su acontecer diario. Muy bien, maestro Oré. Continuamos con usted. En un segundo más pasamos a unos spots. ¿Te has preguntado por qué tenemos relaciones conflictivas? ¿Te da miedo enfrentar el futuro? El trabajo más difícil y el más importante es el que haces en ti misma. Centro de Psicoterapia Gestal Luisa Coco. Exclusivo solo para mujeres. Espero tu llamada al 437-3913 o encuéntranos en Facebook como Centro de Psicoterapia Gestal Luisa Coco. Y empieza a vivir. Chía Premium Perú, la semilla milagrosa, el mayor energizante natural, adelgazante y nutritivo alimento para grandes y chicos. 700% más omega 3 que el salmón del Atlántico. 800% más fósforo que la leche completa. 1400% más magnesio que el brócoli. La chía es especial para los que padecen de diabetes, gastritis, males cardíacos y obesidad. Con solo 2 cucharadas al día, ¡cambia su vida! Chía Premium Perú, solicítalo al 639-1117 o al Facebook. Y seguimos en ¿Y tú qué piensas? Con Verónica Suchero. Y continuamos con el maestro de la Gran Logia Constitucional del Perú, Herbert Oré. Maestro Herbert, por favor, ilústrenos. ¿Qué cosa es ser un maestro o un masón grado 33? En la masonería decíamos de que hay 2 formas de trabajar: la logia simbólica o logia azul con los 3 primeros grados. Pero terminado eso, hay una escuela de grados filosóficos, donde se llega al grado 33 en algunos y en otro, en Memphis Mizraim, hasta el grado 99. Pero ¿qué hacen estos grados filosóficos de diferente a los 3 primeros grados? Simple y llanamente profundizan los conocimientos de los 3 primeros grados. En el Real Arco y en el grado 33 de el escocés, profundizan más entender la leyenda de Hiram Abiff y las enseñanzas que de esa leyenda se desprenden. Pero en el Memphis Mizraim trabajan otros temas adicionales que están vinculados a las otras corrientes iniciáticas, particularmente a la cábala egipcia, o el pensamiento, vamos a decir, no del bloque occidental, sino del lado oriental. Entonces, es profundizar estos mismos conceptos para llegar tratando de buscar la perfección del conocimiento o la verdad. Yo soy el grado 33, cierto, pero ¿qué ocurre? No he encontrado la verdad. Y como no encuentro la verdad, me esfuerzo todos los días, al igual que cualquier aprendiz de la masonería, a seguir estudiando. Por eso es que los masones decimos, nunca dejaremos de ser un aprendiz masón. Claro. Precisamente ¿por qué? Porque la verdad es una quimera. Dígame, y para llegar al grado 33, ¿cuánto uno se demora? ¿Cuántos años?
Al igual que en los 3 primeros grados, en los grados filosóficos, está en relación directa al interés, a la preocupación y al esfuerzo que pone el hermano. Hay hermanos que pueden hacer los grados un poco más rápido que otros, y es porque estudian, se esmeran, trabajan, como decimos masónicamente, incluso sus características personales evolucionan. Entonces, esto es evaluado por los hermanos de grados superiores y proponen que se les haga el aumento correspondiente de salario. Aumento de salario significa proponer a que le suban a un grado superior. Entonces, esto, vuelvo a decir, está en relación directa al individuo. Así es. ¿Y quiénes evalúan esto? Los hermanos de los grados superiores. Si fueran los 3 primeros grados, generalmente lo hace la evaluación, los maestros, y con el venerable que conduce la logia. Y en el caso de los grados filosóficos, los que están en el grado más alto, en el Supremo Consejo. Entonces los hermanos del Supremo Consejo evalúan para hacer el aumento de salario. ¿En el Perú hay muchos grados 33? Sí, sí hay muchos, no digo muchos, yo diría más bien, creo que los suficientes. Porque para llegar tampoco se obsequian los grados. Claro. Es el reconocimiento al trabajo masónico de los hermanos. Todos los hermanos, al final, si le dedican tiempo, van a hacer el grado 33. Maestro Ore, sabemos, por lo que he investigado, que por ejemplo el presidente Barack Obama es grado 33. Acá en el Perú, ¿hay alguno conocido que usted pueda comentarnos? En el transcurso de tu programa ya conoces a 2. El muy respetable hermano Julio Carlos Pacheco Girón es grado 33 y es el soberano comendador del grado 33. Sí, nos comentó. Así es, entonces yo soy un grado 33. En esta misma potencia masónica de la Gran Logia Constitucional, habrás escuchado alguna vez de la Logia Fénix 137.1. Sí, le escuché. En esta Logia 137.1 hay una buena cantidad de hermanos de grado 33. Por lo menos unos 12 hermanos de grado 33. Y en las otras logias hay otra cantidad también significativa e importante de grado 33. La Gran Logia del Perú tiene también sus grados 33. La Logia Memphis Mizraim, o la potencia que corresponde a la Memphis Mizraim, también tiene sus correspondientes grados 99, que vuelvo a decir son equivalentes al grado 33. Entonces sí hay buena cantidad de hermanos masones que tienen estos grados. Cuando uno llega al grado 33 se descubren ciertas cosas que el aprendiz no conoce. Me imagino que cada grado va descubriendo algo nuevo. He leído, se escucha popularmente que cuando uno llega al grado 33 descubren que todo lo transcurrido en estos años de aprendizaje en la masonería no es más que algo satánico. ¿Esto es cierto? A ver, vamos a hacer una analogía. Usted, por la profesión que tiene, ha leído seguramente una novela. La primera vez que lo lee, entiende algunas cosas, pero de pronto siente que no ha entendido a cabalidad. Vuelve a leer y encuentra nuevos aspectos, y vuelve a leer y vuelve a encontrar nuevos aspectos. Algo parecido ocurre en la vida iniciática. Cuando uno llega al grado de maestro masón, siente que no ha encontrado la verdad y que todo lo que ha aprendido no es suficiente. Entonces aspira más, y ahí están los grados filosóficos, donde profundiza lo que no ha aprendido. Y resulta que cuando llega al grado 33, como decíamos antes, todavía no hemos encontrado la verdad y seguimos en busca de ella. ¿Por qué? Porque el acontecer humano evoluciona. Los conceptos de hoy van a cambiar. Yo hablo y expreso lo que es propio de mi tiempo y espacio histórico. Mi pensamiento de grado 33 en el año 2014 no va a ser igual a ninguno de pensamiento de un grado 33, por ejemplo, del siglo XX, por decir. No. ¿Por qué? Porque muchos de los conceptos en ese entonces no se conocía, hoy lo conocemos.
o si se conocían no se habían profundizado lo suficiente, que hoy sí lo tenemos. Y sin embargo, pese a los avances de la ciencia, no hemos logrado todavía entender todo. Por ejemplo, esta teoría del Big Bang en física ya un poco ha permitido dudar incluso sobre la existencia de un ser superior, al que nosotros conocemos como el gran arquitecto del universo. Entonces, no sé pues qué es lo que irá a pasar con la ciencia, de repente logran entender mejores cosas en el futuro. Entonces usted hace un deslinde, no es una secta satánica la masonería. No. Ahora, respecto al tema de ser o no ser satánico, no nos debe asustar tanto si son o no son satánicos, porque la palabra satánico viene de la palabra shaitán. ¿Qué significa? Que en el Corán significa opositor, que no tiene nada que ver con nada como nos lo pintan, pues como un elemento malo ni nada. Dice que el creador, para los que leen el Corán, dice que cuando creó al hombre le dijo a uno de los ángeles de la luz, con nombres hay muchos, le dijeron: póstrate ante mi creación. Y este ángel dijo: pero Señor, ¿cómo voy a postrarme yo ante un ser que es inferior a mí? Y por esta razón le dijo: tú no vas conmigo, estás en la oposición, tú eres un satán. Shaitán, eres el shaitán, un opositor. Bueno, entonces es para un tema mayor, claro, es para otro programa. Seguro. Entonces, no debemos entenderlo como una cosa que nos debe llamar a preocupación y a ponernos los pelos de punta. Pero si se quiere decir de que si somos o no somos satánicos, hoy tengo que decir que eso no es así. No es así. En el estudio podemos entender a claridad que este opositor tenía pues una manera de expresar su opinión. Eso se llama libertad. Igual, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, vino y le ofrecieron que consumieran la manzana. Sí. Ya. Pero ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? El pecado primigenio fue alcanzar el conocimiento. Claro. Entonces, ¿ese Satanás era malo? No tanto. Entonces, estas son las maneras de entender. No somos satánicos, si se quiere, desde el punto de vista de la fe católica o cualquier otra fe religiosa. No, lo que buscamos es entender las cosas un poco más profundas para no tergiversar y no hacer daño a nadie. Muchas gracias, maestro Herbert, y de verdad que esto tiene para un siguiente programa porque nos hemos quedado cortos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, amigos, hemos aprendido un poco más de este tema discreto y que se mantiene a través de los siglos, dejando un legado de conocidos personajes del mundo que vistieron el mandil masón. Tal es el caso de Napoleón Bonaparte, Winston Churchill, Víctor Hugo, Franklin Delano Roosevelt, Benito Juárez, Rubén Darío, Simón Bolívar, hasta el mago Harry Houdini, José Martí, Mario Moreno Cantinflas, Gabriela Mistral, Sir Arthur Conan Doyle, Sir Alexander Fleming, Francisco de Miranda, Salvador Allende, Abraham Lincoln, George Washington, General Don José de San Martín, Isaac Newton, Martin Luther King, entre miles y miles de hombres y mujeres libres y de buenas costumbres, y que solo ellos se reconocen entre sí. ¿Conoces algún masón? Quizás sí y ni lo sabes. ¿Y tú qué piensas?
Y eso fue todo en ¿Y tú qué piensas? Con Verónica Suchero por Radio El Cubil, la radio que esperabas. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa. Estás escuchando Radio El Cubil, la radio que esperabas.